Muy bien, aquí seguimos en los especiales de Radio Cristiandad, hoy con el padre Juan Carlos Seriani, hablando del misal de San Pío V y el misal de Juan XXIII. José Lirio Salgado dice, según lo que dice el padre Seriani, que hay necedad por parte de quien o quienes quieren dogmatizar la bula Quo Primum Tempore de San Pío V, porque la fraternidad la tomó como escudo y argumento de autoridad, sin jamás decir que se derivaba de una ley humana, o que era susceptible de alguna modificación en lo accidental o de costumbres, sin alterar su sustancia. O sea, en lo estrictamente personal, vuelvo a repetir, mi trabajo es del año 1985, siendo yo profesor en el seminario, y por lo menos en algunos prioratos de aquel entonces y sucesivamente se han vendido en las librerías ese trabajito, porque fue editado, fue publicado el 19 de marzo del 85. Y además, en cuanto al uso, a la utilización de la bula, si uno lee en los escritos de Monseñor Lefebvre, yo acuso al concilio, o un obispo habla, o la conferencia sobre la misa de Lutero. Entonces, la expresión más fuerte que llegó a utilizar Monseñor Lefebvre fue que la bula de San Pío V, y por lo tanto la misa que era codificada, había sido canonizada, en el sentido de que nos garantiza de que allí no hay ningún error, de que no hay ninguna cosa que vaya contra la fe, y que un papa posterior, de la misma manera que un papa no puede descanonizar a un santo que ha sido canonizado, bueno, lo mismo, no se podía tocar de una manera sustancial la bula y el misal por ella editado, ¿no es cierto? Pero el mismo Monseñor Lefebvre, más allá de lo que él hacía en privado, que yo no lo sé, nunca se lo pregunté, pero el mismo Monseñor Lefebvre mandaba, vamos a ver eso, ese demandaba entre comillas, ¿no es cierto?, que sus sacerdotes siguiesen la rúbrica del año 62. Entonces, si Monseñor Lefebvre rezaba o no rezaba, nombraba o no nombraba el nombre de San José en el canon, yo no lo sé, nunca se lo pregunté. Me consta así porque yo he sido en alguna ceremonia ceremoniario de no seguir, por ejemplo, el prefacio de Navidad para la fiesta de la Transfiguración, o los prefacios, el prefacio de los apóstoles para las fiestas de los santos papas, me consta. Y eso es modificación de Juan XXIII. Entonces, si realmente en la mentalidad de Monseñor era que había que rezar la misa tal como había salido de manos de San Pío V, él no lo cumplía. Y eso era evidente para cualquiera. Entonces, que se le escape o no más o menos a los fieles eso, pero lo que Monseñor Lefebvre siempre sostuvo sobre la reforma del año 62 y en reiteradas oportunidades lo pidió a la Santa Sede que le permitiesen hacer la experiencia en la tradición con los libros litúrgicos del año 62, eso es conocido por todos. Quizás tenía mucha más fuerza para ese pedido de dejarles practicar con la tradición, que fuera el misal del 62. Porque estaba Juan XXIII de por medio. Sí, digamos, el motivo por el cual lo hace yo no lo sé, podemos entrar a discutir. Lo que no se puede discutir es que hizo ese pedido. Por lo tanto, no se puede decir al mismo tiempo, no sé exactamente los términos de Alirio, no se puede decir que al mismo tiempo que la fraternidad sostenía que... ¿Cuáles son los términos? No, dice por parte de quienes quieren dogmatizar la bula Quo Primum Tempore, porque la fraternidad la tomó como un escudo y era un argumento de autoridad, sin jamás decir que se derivaba de una ley humana, o que era susceptible de alguna modificación accidental. Ahora bien, Monseñor Lefebvre hacía tal cosa y decía tal cosa, luego no se puede sostener eso. Es que muchas veces, llevado por mi propio pensamiento, sacando mis propias conclusiones, le termino después colgando a Monseñor Lefebvre o a la fraternidad mi pensamiento. Pero si yo leo bien lo que dice Monseñor Lefebvre o lo que practicaba el prior o lo que fuese, yo no puedo concluir la fraternidad decía tal cosa, no. Esa es conclusión que yo saco. Está bien. Entonces es una conclusión mía, a partir de algo concreto, de una conversación en privado con tal o cual sacerdote, pero... Pero oficialmente, por ejemplo, él me dice acá, desde el seminario,
nunca oí comentar en una clase de liturgia estas posiciones. Eso puede ser. Siendo un trabajo de un miembro de la misma fraternidad, dice, hasta ahora recién me he enterado de esto. Bueno, eso puede ser. Y estuve en 2 ocasiones en el seminario, en el año 88 y luego del 92 al 95 en La Reja, y sin embargo nunca se habló de la liturgia haciendo salvedad de esto. Bueno, una vez más, justamente yo tengo que, en cierto modo, salir a aclarar cosas y lo hago. O sea, para mí hubiese sido mucho más sencillo de que las cosas fuesen tal como se planteaban, y no. Pero yo esto lo aprendí siendo todavía seminarista, lo enseñé, lo publiqué, y bueno, y es mi deber decirlo, para aclarar. Entonces, una vez más, esto surge, digo, yo pensaba hablarlo este año, a fin de año, allá por septiembre, octubre, tocar este tema, pero vino a plantearse a raíz de la fotito, de que sale en el libro de Monseñor. Entonces sí hay que oponerse a esa foto. ¿Cuáles son las razones por las cuales esa foto no es prudente y es condenable haberla puesto en el libro de Monseñor? Entonces surge aquí el tema del misal de Juan 23. Y a raíz de ese misal, entonces, ojo, no cambiemos los tantos, no confundamos. Entonces, mi posición es clara desde antes del 85, y en el 85 lo plasmo en ese trabajo. Y repito, estoy prácticamente, en cuanto a la bula San Pío V, que es lo que vimos ayer, es exactamente, está tomado ahí, es más, está repetido en el año 90, prácticamente, en la cuestión de la no perpetuidad de las leyes, está repetido en el trabajo mío contra papólatras y papoclastas, de marzo del 90, o sea, 5 años después, vuelvo a asentar la misma, en este caso ya sobre la bula del Papa Pablo IV, y en este caso contra el doctor Di Sandro. Y eso es del año 90, 5 años después, donde hay todo un ítem, o sea, el número 10, creo, de aquel trabajo, donde habla de la perpetuidad de las leyes, donde está exactamente la misma doctrina. Acá me cuenta Alberto, el Viernes Santo, Su Excelencia Monseñor Marcel Lefebvre, me consta, rezaba correctamente pro perfidia judía con levate populorum. ¿Con levate? ¿Por qué levate? O sea que con la gente parada, no lleno aflecta. Por supuesto. O sea, como el misal, él no sé, en ese caso, antes de Pío XII. Por eso vamos a llegar después, o sea, ya empezamos a adelantar nuevamente, entonces no nos adelantemos. Entonces, bueno, vamos después. ¿La fraternidad siguió o no siguió el misal de Juan 23? Bueno, pero eso viene después. Eso viene después. En Estados Unidos, dice Ignacio Esquivel, desde México, buenos días. En Estados Unidos salió un grupo de sacerdotes y el superior de aquel país, pues se les negó rezar la misa con rúbricas anteriores a Juan 23. No es cierto, no es cierto. El famoso caso de los 9 no se debe a esto. Es otro problema. Algún día lo tocaremos. Sí, pero de Ningún todos problema. modos. Pero ese no es el problema. Bárbaro. No es porque se les negó, porque a mí se me permitió. Entonces, eso ya vamos a llegar. Bien. Hay otras cosas más, pero si no, bueno, sigamos adelante porque se nos van. Sí, porque todo eso es anecdótico. Sí. O sea, una vez establecidos los principios, lo que uno pensaba. Yo me imagino nosotros, Luis, sinceramente, unos años antes de conocerlo al padre, nosotros no teníamos ningún problema en ir a hablar con quien quisiera y en debatir, y íbamos a poner como argumento la perpetuidad. La perpetuidad de San Pío V, y vamos a quedar en Orsay de acá hasta pasado mañana. Sí. Por eso, lo demás es anecdótico. O sea, ¿qué pasó con estos sacerdotes, con aquello que hizo el Viernes Santo, bueno, todo eso es anecdótico. Lo importante ahora, una vez que se presentan los argumentos, las razones, y sobre todo los argumentos de autoridad, bueno, si yo pensaba tal cosa, bueno, a la luz de esto tengo que pensar otra. Exactamente. Si no, soy un necio. Tal cual. Soy un necio. Entonces, si fui inducido en ignorancia o en error a través de tal o cual sacerdote, bueno, de acuerdo, me retracto de mi error. Pero no porque durante 40 años pensé tal cosa, hoy contra la evidencia voy a seguir pensándolo. No, pues soy un necio.
Ese Al es fin y el al tema. cabo, ¿qué me busco? ¿A mí mismo? ¿Me busco predicar a mí mismo o quiero la verdad? Es que, una vez más, yo ya asenté las conclusiones. Entonces ahora busco los argumentos, las premisas. Así obra la mayor parte. Entonces acá para mí es al revés. Entonces yo pongo las premisas y saco las conclusiones. Entonces, si las premisas son falsas, hay que demostrar que son falsas. Pero si las premisas son correctas, son verdaderas, y la argumentación está bien elaborada, lógicamente entonces yo tengo que aceptar la conclusión. Como no quiero aceptar la conclusión, entonces la premisa es, usted miente, padre, usted esto, usted lo otro. O a mí se me dijo otra cosa, bueno, pero acá está. ¿qué dice Santo Tomás? Hoy se te dice claramente esto. Y bueno. ¿Adherís o no adherís? Así que continuemos entonces, llegamos al motu propio. Esto es simplemente el texto, acá no vale la pena comentar nada, simplemente ver ya las gravedades que hay. Es el motu propio Rubricarum Instructum de Juan 23 sobre las rúbricas del breviario y del misal. Después las vamos a ver, pero este es simplemente el documento. Bien. Del 25 de julio de 1960. El texto es el siguiente. La sede apostólica ha definido y ordenado continua y minuciosamente, sobre todo después del Concilio de Trento, el conjunto de rúbricas que ordenan y regulan el culto público de la Iglesia. Por esto todo el sistema de las rúbricas se ha ido acrecentando a causa de las numerosas correcciones, cambios y adiciones introducidos en el transcurso del tiempo, no siempre con un orden sistemático y por tanto no sin detrimento de la sencillez y claridad primitivas. Bueno, yo eso lo destaco en rojo para ver, ya podemos ver un poco la orientación, hacia dónde apunta. O sea, criticar todo el pasado, de que no hay un orden sistemático, de que va en detrimento de la sencillez y de la claridad primitivas. O sea, que estuvo, luego se perdió. Y nosotros tenemos que volver. Nosotros vamos a hacer... Eso ya, en otro orden de cosas, ya había sido condenado justamente por Pío XII con el título de arqueologismo. Es importante destacar para los tradicionales que no necesariamente lo antiguo es lo mejor. No siempre lo más antiguo es lo mejor. Entonces acá con el pretexto, vean que es muy insidioso, con el pretexto de volver a una sencillez y una claridad primitivas, van a ser tabula rasa de todo ese bagaje de la tradición. Entonces no necesariamente lo más antiguo es lo mejor. Y querer volver a aquella sencillez primitiva ya está condenado por Pío XII como arqueologismo, en la encíclica Mediator Dei. Bueno, pero continuemos con el texto de Juan 23. No es extraño, pues, que nuestro predecesor Pío XII, de feliz memoria, acogiendo numerosas peticiones de obispos, decidiese simplificar, por lo menos parcialmente, las rúbricas del breviario y del misal romano, lo cual se llevó a cabo por el Decreto General de la Sagrada Congregación de Ritos, con fecha 23 de marzo de 1955. Al año siguiente, mientras progresaban los estudios preparatorios para la reforma de la liturgia, nuestro predecesor quiso oír el parecer de los obispos acerca de una futura reforma litúrgica del breviario romano. Así, después de examinar atentamente las respuestas de los obispos, decidióse abordarse el problema de una reforma general y sistemática de las rúbricas del breviario y del misal, confiándolo a la Comisión Especial de Expertos, a la cual ya se le había encomendado el estudio de la reforma general de la liturgia. Después de que por inspiración divina decidimos convocar el concilio ecuménico, más de una vez hemos pensado que sería más conveniente hacer de esta iniciativa de nuestro predecesor. Y después de haberlo ponderado bien, nos hemos determinado que se deben proponer a los padres del futuro concilio los principios fundamentales referentes a la reforma litúrgica, pero que no se debe diferir por más tiempo la reforma de las rúbricas del breviario y del misal romano. Todo eso va en rojo también. Entonces, bien vean, colorado. Sí. Es increíble. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy inspirado divinamente? Claro, porque está inspirado. Ah, claro. Me inspiré a pensar que estaba inspirado divinamente. Pero vean, le dice que tenía entonces idea, como convocó el concilio, bueno, vamos a proponerle al concilio
todo lo referente a la liturgia, pero incluso antes no hay que demorar ya la reforma en las rúbricas del breviario y del misal romano. Recordemos que todos estos trabajos vienen desde el año 48 y que está ahí, bien escondidito, Bunini. No hay que olvidarse de esto. Bien. Por ello, motu proprio, con plena conciencia, con nuestra autoridad apostólica, hemos decidido aprobar el cuerpo de las rúbricas del breviario y misal romano, preparado por algunos expertos de la Sagrada Congregación de Ritos y examinado diligentemente por la Pontificia Comisión para la Reforma General de la Liturgia, disponiendo lo que sigue. Primero, mandamos que todos los que siguen el rito romano observen desde el 1 de enero del año 1961 el nuevo código de rúbricas del breviario y del misal romano, dividido en 3 partes: rúbriques generales breviari romani y rúbriques generales misalis romani. O sea, rúbricas generales del breviario romano y rúbricas generales del misal romano, así como el calendario del breviario y misal romano, que en breve promulgará la Sagrada Congregación de Ritos. Los que sigan otro rito están obligados a atenerse cuanto antes ya al nuevo código de rúbricas, ya al calendario, en todo aquello que no es exclusivo de su rito. O sea que se hace una modificación en las rúbricas generales de toda la liturgia, rúbricas generales para el breviario y rúbricas generales para el misal, ya de entrada. Y después van a venir en el detalle. O sea que van a venir ya, dice, antes de que sean publicadas la reforma de la rúbrica, ya mandamos esto a partir del 1 de enero del año próximo. Bien. El mismo día, 1 de enero de 1961, dejan de tener vigencia las rúbricas generales del breviario y del misal romano, así como las adiciones y variaciones a las rúbricas del breviario y del misal romano, conforme a la bula Divino Afflatu de nuestro predecesor San Pío X, que ahora se encuentran al comienzo de esos libros litúrgicos. O sea que esas variaciones, en base al documento de San Pío X, está también en los misales de altar anteriores, o sea, que teníamos acá, estábamos leyendo, era del año 29. Ya figuran esas variaciones en el misal debido a la bula de San Pío X. Y acá dice, hace referencia a ella, que dejan de tener vigencia las rúbricas generales del breviario y del misal romano, así como las adiciones y variaciones a las rúbricas del breviario y del misal, conforme a la bula de San Pío X. Del mismo modo, cesa de tener vigencia el decreto general de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la simplificación de las rúbricas del 23 de marzo de 1955, que ha sido refundido en el nuevo texto de las rúbricas. Acá, ¿qué les hace pensar de lo que hemos visto ayer sobre los cambios en las leyes? Estamos en el año 55, ahora estamos en el año 60, para entrar en vigencia en enero del 61. Sí, no deja, es decir, atenta contra esa solidez de la costumbre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? En un siglo, en menos de un siglo, en 60 años, me cambiaron 3 veces el breviario. Como decía el padre Castellani, ¿no es cierto? Ya referente a la nueva misa. Ya aprendí 3 misas, una cuarta no. O sea, no sé si se acuerdan, lo dicen Jauja. Sí. Son reformas de peluquero. Peluqueros de posconcilio, sí. Esto da que pensar. Imagínense usted el sacerdote, el diácono, que fue ordenado subdiácono, una persona que fue ordenada subdiácono en el año 50. Empieza a rezar su breviario, en el 53 se lo cambia. Ya es diácono, ya sacerdote, en el 55 se lo vuelven a cambiar. En el 61 se lo vuelven a cambiar. En el 65 se lo van a volver a cambiar. En el 70 se lo van a volver a cambiar. Pobre tipo. No es serio. Lo mínimo que se puede decir que no es serio. Hay algo irregular ahí, evidentemente, ¿no? No es serio. No, y que cada uno que llega al puesto de poder para mandar hace lo que se le canta.
y a partir de ahora va a ser como yo digo. Allí van leyes, dos quieren reyes. Y el que hizo todo eso después, cuando le dicen, pero si yo entiendo bien, esto va a durar 15 meses, bueno, siempre se puede agregar algo. Claro. Ese es el que está detrás de todas estas Atrás reformas. de Claro. A mí me llamó la atención acá con respecto al primer punto, el tratamiento dispar para Pío XII y para San Pío X. Para Pío XII, de feliz memoria, y para San Pío X, nuestro predecesor. Sí, eso muestra. Eso muestra. Bueno, del mismo modo dijimos, cesa de tener vigencia el decreto general de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la simplificación de las rúbricas del 23 de marzo de 1955, que ha sido refundido en el nuevo texto de las rúbricas. Quedan abrogados también los decretos y respuestas a las dudas de la misma Sagrada Congregación, que no se compaginan con la nueva redacción de las rúbricas. Número 3. Asimismo, quedan revocados los estatutos, privilegios, indultos, las costumbres de cualquier clase, aun seculares e inmemorables, incluso las dignas de mención especialísima y particular que se opongan a estas rúbricas. 4. Los editores de libros litúrgicos, debidamente aprobados y permitidos por la Santa Sede, pueden preparar nuevas ediciones del breviario y misal romano en conformidad con el nuevo Código de Rúbricas. Mas para asegurar la necesaria uniformidad de las nuevas ediciones, la Sagrada Congregación de Ritos facilitará las indicaciones necesarias. 5. En las nuevas ediciones del breviario y del misal, omitidos los textos de las rúbricas de que se habla en el número 2, insértese el texto de las nuevas rúbricas, a saber, en el breviario las rúbricas generales y las rúbricas generales del breviario romano, en el misal las rúbricas generales y las rúbricas generales del misal romano. 6. Por último, todos a quienes concierne procuren que los calendarios y propios, tanto diocesanos como religiosos, sean revisados lo más pronto posible conforme a las normas y al espíritu de la nueva redacción de rúbricas y del calendario, y sean aprobados por la Sagrada Congregación de Ritos. Vean que hay que modificar el calendario conforme a las normas, sería, si se quiere, aceptable, y al espíritu. Modificar el calendario conforme al espíritu. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, conforme al nuevo espíritu, desaparezca la fiesta de San Jorge. Y habla del espíritu de la nueva redacción, no es el espíritu de la iglesia, el espíritu milenario, sino el espíritu Esto para nuevo. mostrar la seriedad de este documento. No es serio y la gravedad es grave. Después de haber decretado cuanto precede, creemos conforme a nuestro oficio apostólico añadir algunas exhortaciones. Con la nueva compilación de las rúbricas por una parte, queda redactado en forma más perfecta el conjunto de rúbricas del breviario y misal romano, dispuesto con más claro orden y reunido en un texto único. Por otra, se introducen modificaciones oportunas que reducen algún tanto la extensión del oficio divino. Este era el deseo de muchísimos obispos, en atención a muchos sacerdotes que hoy están más agobiados por las preocupaciones pastorales, por lo cual exhortamos con ánimo paternal a estos y a todos los obligados a recitar el oficio divino, a que procuren compensar lo que se ha abreviado con mayor diligencia y devoción en el rezo del oficio divino. Me reservo el comentario para después de la lectura del siguiente párrafo. Y puesto que a veces se ha acortado algún tanto las lecciones de los santos padres, exhortamos insistentemente a todos los sacerdotes a que tengan asiduamente en sus manos, como texto de lectura y meditación, las obras de los padres, llenas de tanta sabiduría y piedad. Eso merece el calificativo de hipocresía, de fariseísmo. Te abrevio el breviario, porque tenés una carga pastoral y una preocupación y estás agobiado. Te saco del breviario la lectura de los santos padres, pero te pido por favor que las tengas siempre a mano y las leas. ¿Por qué no me las dejaste en el breviario entonces? Que era más simple. Entonces ahora tengo ya el breviario más el libro de San Juan Crisóstomo o de San Agustín o de San Jerónimo. Déjamela en el breviario, que es una fuente de piedad y es una fuente también de homilética para preparar mi sermón del domingo como mínimo. ¿Y quién es
a partir del 1 de enero del 60, ¿quién fue el sacerdote que compensó? Nadie. Claro. Ni siquiera los de la fraternidad, que me consta. Porque además la lectura de los Santos Padres en el breviario era obligatoria. Esto es una exhortación, no es una imposición. Terrible. Esto solo, que esté en un documento oficial, con la autoridad apostólica, es terrible. Terrible, es fariseísmo, es hipocresía. Entonces se ve claramente la obra de un Bunini, y al mismo tiempo querer... Y la obra de un Roncalli. Querer tranquilizar las voces tradicionales que eventualmente se levantarían. Para el que quiera tener una simple imagen, ¿no es cierto? Mi breviario tiene 4 tomos. Toda la parte está a 2 columnas, en un cuerpo de letra relativamente chico. Si uno ve la página, está prácticamente toda ocupada al estar en 2 columnas. Son 4 tomos. Los de Juan 23 son 2 tomos, la mayor parte en una sola columna, con un cuerpo mucho más grande. Imaginen todo lo que ha sido suprimido. Por supuesto que toda la parte del común, del propio, ¿no es cierto?, el ordinario, al tenerlo en 4 tomos está repetido 4 veces, en el otro está repetido 2 veces solamente. Pero de todos modos es impresionante lo que ha sido reducido. Es impresionante. Entonces, para que tengan una idea, a mí rezar, por ejemplo, maitines habitualmente me lleva entre 35 y 40 minutos. Esta semana, que es semana de la octava de Pentecostés, que tengo un solo nocturno, me lleva 20 minutos. Entonces, quiere decir que habitualmente, con el breviario Juan 23, el rezo de maitines son 20 minutos más o menos. Habitualmente, prácticamente todos los días, para mí, 35 o 40 minutos. La mitad. Claro. Eso es, pero se me recomienda compensar. O sea, esos 20 minutos yo tendría que... Pues déjemelo tranquilamente en el breviario. Por último, ya el último párrafo. Sea ratificado y firme todo lo que hemos decretado y establecido con estas nuestras letras dadas motu proprio, sin que obste cualquier disposición en contraria, incluso digna de especialísima y particular mención. Dado en Roma junto a San Pedro el 25 de julio de 1960, segundo año de nuestro pontificado. Entonces, ahora, antes de abordar, que ya lo dejo para mañana, el tema de las razones para no seguir esa reforma de Juan 23 y ver en detalle cada una de las rúbricas del breviario y sobre todo del misal, para terminar hoy, 2 temas intermedios, pero que nos van a hacer comprender mejor esas rúbricas de Juan 23. Está la cuestión de la inserción del nombre de San José en el canon de la misa, y luego la instrucción Inter Ecumenici del año 64, lo que se llaman las rúbricas del año 65 o el misal del año 65. Pongo esto ahora porque nos va a hacer comprender mejor la gravedad de las rúbricas del año 60, o lo que se llama el misal del año 62. Evidentemente que si estuviésemos nosotros en enero, marzo del 60 o después de salido el misal en el 62, bueno, tendríamos que haber analizado eso solamente. Pero yo aprovecho de que, para mí concretamente, cuando tuve que, en cuanto subdiácono, ver qué breviario iba a rezar, después como sacerdote, qué misal iba a rezar, tengo esta perspectiva de lo que pasó en el año 65. Y tengo otro punto, otra óptica para poder juzgar mejor las rúbricas de Juan 23. Y yo lo utilizo en este tipo, así en esta conferencia, eso lo utilizo. O sea, salto, me voy a las rúbricas del 65 para poder analizar mejor las del 60 y tener un juicio más equitativo sobre esas rúbricas del año 60 y ese misal del año 62. Cosa que no podría haber hecho en el 62, 63, 64 si yo todavía no conocía aquellas rúbricas.
Para abreviar y que me entiendan, voy a demostrar que estas rúbricas, esto que acabamos de leer, que va a implementar las rúbricas, son un puente. Claro. Son un puente que me va a llevar a la nueva misa. Y es por eso que no lo voy a utilizar. Pero lo veremos mañana. Perfecto. Pero ahora sí está el tema de la inserción del nombre de San José en el canon de la misa, y luego esa instrucción del año 64, que son las rúbricas del 65. Entonces, sobre el tema de la inclusión de San José en el canon, primero tenemos comentado, creo que está tomado, no tengo la referencia, pero estoy casi seguro que está tomado del libro El Rin desemboca en el Tíber. Así es. Está tomado de ahí. Está tomado de ahí. Sí, yo lo recuerdo porque lo hicimos aquí. Bueno. Al libro completo. Sería bueno si después encontramos perfectamente la referencia. Perfecto. Para poder dar, que yo no la incluí porque no quise arriesgarme. Pero de todos modos, esto está en internet también, se puede encontrar perfectamente en internet. Y este pequeño articulito retoma, entonces, cómo lo comenta el autor. El padre Virgen nos cuenta cómo se insertó el nombre de San José en el canon de la misa. El último orador en tomar la palabra el 30 de octubre de 1962 fue Monseñor Sansierra, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo en Argentina. Expresó la esperanza de que no se olvidaría el deseo que tienen un gran número de obispos y sacerdotes de ver el nombre de San José en el canon de la misa. El 5 de noviembre la misma petición fue hecha, aunque con más detalles, por Monseñor Cousineau, obispo de Cap Haitien en Haití, antiguo superior del oratorio de San José en Montreal, el cual solicitó que el nombre de San José, esposo de la Santísima Virgen María, sea introducido en la misa cada vez que se mencione el de la Santísima Virgen. Al final de la 18ª Congregación General, tenida el 13 de noviembre, el cardenal secretario de Estado hizo una declaración a este respecto. Dijo que el Santo Padre, deseoso de conformarse al voto manifestado por numerosos padres conciliares, había decidido insertar el nombre de San José en el canon de la misa inmediatamente después del de la Santísima Virgen. Esta medida debía servir en adelante para recordar que San José había sido el patrono del Concilio Vaticano II. Esta decisión del Santo Padre, añadió el cardenal, entrará en vigor el próximo 8 de diciembre y mientras tanto la Sagrada Congregación de Ritos preparará los documentos necesarios. El cardenal Montini debía decir más tarde que esta iniciativa inesperada había sido una sorpresa dada al concilio por el Papa. Este decreto no era sino el resultado de campañas esporádicas pero intensas llevadas a cabo desde 1815. Cientos de miles de firmas de obispos y de laicos habían llegado al Vaticano. Esas campañas habían sido especialmente intensas cuando se anunció la convocatoria del primer Concilio Vaticano por Pío IX y la del segundo Concilio Vaticano por Juan XXIII. La principal responsabilidad de la medida tomada por Juan XXIII incumbía, sin embargo, a los padres de la Santa Cruz Roland Gauthier y Guy Bertrand, directores del Centro de Investigación y Documentación del Oratorio de San José de Montreal, que en 1961 habían escrito un folleto de 75 páginas en el que se reseñaba la historia de estas campañas. En él se exponía cómo la inserción del nombre de San José después del de la Santísima Virgen María en el canon de la misa tendrían como efecto, doctrinal y litúrgicamente, el reconocimiento oficial de la preeminencia de la santidad de San José sobre la de todos los santos, excepto María. A mitad de marzo de 1962 habían sido remitidos 6 volúmenes de peticiones firmadas por 30 cardenales, 436 patriarcas, arzobispos y obispos, y 60 superiores generales a Juan XXIII, quien después de haber examinado las firmas dijo: algo se hará por San José. El 13 de noviembre se anunció en el aula conciliar la soberana decisión de Juan XXIII. Ese mismo día, un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, firmado por el cardenal Larraona, prefecto, y Monseñor Dante, secretario, la hacía pública y obligatoria. Esta fue la única modificación que se hizo a la edición típica del misal romano de 1962, hasta la reciente de Benedicto XVI, cambiando el formulario de la oración solemne del Viernes Santo por los judíos.
Bueno, yo respecto de esto, lo que tengo para decir, primero, en ECOM lo único que se nos dijo al respecto, sin ningún tipo de pruebas ni nada, fue más bien un simple comentario en aula, en clase, de que ya el Concilio Vaticano I, como está demostrado acá en el comentario que hace el padre Wilten, y San Pío X habían vislumbrado la posibilidad de incluir el nombre de San José en el canon, pero que no se llevó a cabo. Aquí se habla de peticiones desde 1815, numerosas peticiones de obispos, cardenales, obispos, arzobispos, llegadas al Concilio Vaticano I, también después se hizo para el Concilio Vaticano II. No se habla de San Pío X, yo no tengo las referencias, nunca me las dieron, ni tampoco, sobre todo, lo más importante para mí, el por qué el Concilio Vaticano I no lo hizo y el por qué San Pío X no lo hizo. Lo importante para mí es que no lo hicieron. Alguna razón habrá. Lo que no se puede poner en tela de juicio es que la cuestión de la posibilidad, porque si hubiese sido absolutamente imposible, directamente nadie se lo hubiese planteado. O aquel que se lo planteó le hubiesen dicho, ¿qué te estás planteando? Digamos, por un absurdo. Vislumbremos la posibilidad de introducir en el canon el nombre de Lutero. Directamente ni llega la petición. Directamente ni llega. Entonces, el hecho de que se hayan hecho esas peticiones y hayan llegado, eso probaría simplemente la posibilidad de hacerlo. Lo concreto es que no se hizo. No lo hizo el Concilio Vaticano I, no lo hizo San Pío X. ¿Quién lo hizo? Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Eso es lo significativo para mí. Después... Además, digamos, como observador raso en el tema, a mí me parece interesante pensar que si fuera el caso, no sé, de San Juan Bosco, lo que se cuestiona, o sea, algo más contemporáneo y que estuviera adelantado en el uso del misal normal, que venía, como hemos visto, desde el año 600 con certeza, sería una cosa distinta. Es decir, tenemos un santo nuevo que merece estar en el canon de la misa. Ahora, en el caso de San José, ¿por qué no fue incluido en todo caso allá por San Gregorio Magno? La respuesta es simple, porque no es mártir. Y en el canon son todos mártires. Perfecto. La respuesta concreta es esa. O sea, todos los que han sido incluidos de una manera o de otra, en un momento o en otro, son mártires, y salvo los apóstoles y demás, son mártires romanos. Que es lo para el rito romano. Claro. Entonces, no me consta, no conozco sinceramente las otras liturgias leoninas, ambrosiana, mozárabe en cuanto al occidental y mucho menos las orientales. Desconozco cómo es el canon. Entonces ese es un trabajo también que, digamos, si alguien quiere hacer o que habría que hacer para hacer un cotejo entre liturgias orientales y occidentales, y dentro de las occidentales, rito romano con rito leonino, ambrosiano, mozárabe, de la orden de los de predicadores o franciscanos, ver cómo es exactamente el canon, a 2 columnas o a 6, y ver las diferencias. Pero el por qué no se lo incluyó desde el vamos es claro, porque no es mártir. Lo pongo aquí, insisto, el comentario que hice hace un ratito, lo pongo en este momento para probar después justamente que esa reforma de Juan XXIII es un puente. Que entre otras cosas, ese puente tiene un pilar que es la inclusión de San José en el canon. Claro. Entonces, si a posteriori, insisto, si yo hubiese tenido que rezar la Santa Misa en el año 62 o 63, no sé, sinceramente no sé lo que hubiese hecho. Pero cuando yo la tengo que empezar a rezar en el año 83, 20 años después de esto, viendo lo que había sucedido, entonces mi juicio es distinto. Mi juicio es distinto. Y lo mismo para el breviario. Eso ya es lo estrictamente personal mío. Que vamos a ver también mañana.
cuando lleguemos, por qué yo en lo personal rechazo la reforma de Juan 23 y el consejo que doy. Pero bueno, allá cada uno. Y si también esto es lícito. Agarrar y decir, bueno, yo no lo voy a seguir. Por eso digo, una cosa es si yo hubiese tenido que plantearme en el año 63, 64. Otra es muy distinta si me lo tengo planteando en el 83. Cuando los mismos sucesores de Juan 23 le han dado un plumazo a todo esto y han demostrado que era un simple puente. Entonces, que me voy a estar planteando la licitud o no de seguir eso. Cuando unos me dirían, vos lo que tenés que seguir en la misa nueva y el breviar nuevo de Pablo VI, etcétera. Entonces, si no puedo seguir eso, no debo seguir eso, ¿a dónde me retrotraigo? A lo más seguro. Esa fue mi decisión. Pero lo veremos mañana. Bien, veamos bárbaro. Ahora las rúbricas del año 65 y agárrate, Catalina, que vamos a galopar. Porque son del año 65 y Monseñor Lefebvre comenzó la fraternidad con estas rúbricas. Año 65. Instrucción Inter Ecumenici. Se trata de la primera instrucción general del 26 de septiembre de 1964 para aplicar debidamente la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia publicada por la Sagrada Congregación de Ritos y el Concilium. O sea, lo que fue publicada en la instrucción del 65 es para aplicar debidamente la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Tal vez valdría la pena hacer una aclaración para no confundir. Me parece que mi redacción no es del todo clara. Entonces, la instrucción del 26 de septiembre del 64 es para aplicar debidamente la Constitución del Concilio Vaticano II, y esta instrucción fue publicada por la Sagrada Congregación de Ritos y el Concilium. Advirtamos algunos cambios expresivos y emblemáticos que debemos tener en cuenta para comprobar que el misal de Juan 23 es un puente utilizado para llegar a la nueva misa y cuál debe ser nuestro juicio sobre él. En el punto 3, se permiten o se establecen algunas disposiciones que se pueden llevar a la práctica desde ahora sin esperar la reforma de los libros litúrgicos. Es una transición, evidentemente. Sí. Y ya empieza la improvisación. Se permiten o se establecen algunas disposiciones que se pueden llevar a la práctica desde ahora, y ya vamos a ver qué es la improvisación. O sea, tomar la iniciativa, como si hoy no, yo no estoy frecuentando la creatividad. Yo no frecuento esos términos, pero bueno. El número 4. Lo que se establece que ha de ponerse en práctica inmediatamente no tiene otro fin que procurar que la liturgia responda cada vez mejor a la intención del concilio de promover la participación activa de los fieles. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Es clarísimo. Además, la reforma general de la liturgia será mejor recibida por los fieles si se va realizando por grados y progresivamente. Esto se parece a lo de Lutero, ¿no? Claro. La eliminación gradual y progresiva de la misa. Sí, pero no perdamos de vista, haciendo un paréntesis, que tratándose de los fieles y realizándolo por grados y progresivamente, también se nos está conduciendo hacia la misa Pipol. La misa Pío V, Paul VI. También se está preparando a los fieles de la tradición para aceptar la reforma de la reforma. Bien. En el punto número 15, celébrese todos los días la Eucaristía, centro de toda la vida espiritual, empleando distintas formas de celebración que sean las más aptas y respondan mejor a la condición de los participantes. Esto, esas primeras normas es para los seminarios. Entonces, para ir formando a los seminaristas en el espíritu litúrgico, les tienen que decir que se celebre la Eucaristía, por supuesto, pues no la Santa Misa, centro de toda la vida, empleando distintas formas de celebración.
Y no las especifica, las deja abiertas No las así especifica. a la iniciativa. Entonces, uno con buena intención puede decir, bueno, la misa rezada, la misa cantada, la misa solemne, la misa pontifical, porque que venga el obispo, las vísperas simplemente cantadas, las misas solemnes, las vísperas, perdón, puede pensar con buena intención, pero distintas formas de celebración. Además que se adapten mejor a los participantes, no al culto. Y que no son a seminaristas, porque esto son normas para los seminarios primero, estas primeras. Entonces, ¿qué lenguaje? Cuando antes, 4 años antes, nos decía hablar de la simplicidad y la claridad, no sé, sí, es muy simple y muy claro. Pero inmediatamente en ese mismo punto 15, para facilitar esa, ¿qué es lo que marca? Los sacerdotes podrán concelebrar. Ya se introduce la concelebración. Y vamos a ver que no pierden puntada. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo vamos a ver más abajo. Recuerden, simplemente tiro la incógnita. Pasamos ahora, nos adelantamos bastante, vamos al capítulo 7, la función de cada uno, que cada uno debe desempeñar en la liturgia. Número 32. El celebrante no repite en privado las partes que corresponden a la escola y al pueblo si es que la cantan o recitan estos. O sea que se ve reducida la función del sacerdote. El sacerdote no debe cantar lo que canta la escola. No debe recitar o rezar en privado, en voz baja, lo que canta la escola. Punto 33. Asimismo, el celebrante no lee en privado las lecturas que lee o canta el ministro competente o el ayudante. ¿Desde cuándo viene esto? Si se acuerdan. Reforma la Semana Santa por Pío XII. Yo se los anticipé. Ahora, ¿qué diferencia hay ahí entre el ministro competente y el ayudante? Entonces, el ministro competente sería el sacerdote o el subdiácono para la epístola, por ejemplo. Y si no, el simple lector. Correcto. Entonces, es importante esto. Pasamos al capítulo 9, la simplificación de algunos ritos. Lleva por título, no los inventé yo los títulos. Simplificación de algunos ritos. A partir de, entonces, número 34, pues ya tenemos el 36. A fin de que las acciones litúrgicas resplandezcan con aquella noble simplicidad que responde mejor a la mentalidad de nuestra época. ¿Cómo? Antes nos habían dicho que respondía a la antigüedad. Esa simplicidad de la antigüedad. Ahora es la simplicidad de la modernidad. Los simples somos nosotros que nos tragamos todo esto. Hay que leerlo, porque uno dice, nos están tomando el pelo. Entonces, cuando el padre Castellani decía reforma de peluqueros... Veamos entonces cuáles son estos cambios, esta simplificación de algunos ritos. A, los saludos al coro por parte del celebrante y de los ministros solo se harán al principio y al fin de la acción sagrada. Recuerden lo que decía Monseñor Lefebvre, que toda la liturgia es una escuela de formación, de educación, con la jerarquización y todos esos saludos, todas esas reverencias. El solo hecho de verlo, con más razón el practicarlo, cuando uno lo tiene que practicar, pero el solo hecho de verlo muestra. Bueno, y todo eso fue justamente un bagaje que se fue acumulando a lo largo de los siglos, se fue perfeccionando y fue dando esa belleza, bueno, de un plumazo. B, la incensación del clero, a excepción de los obispos, se hará colectivamente con 3 golpes de incensario a cada parte del coro. En cambio, antes era uno por uno, individualmente. Todavía, primero se comenzaba por un lado, después se seguía por el otro, se comenzaba por el lado de los sacerdotes que estaban del lado del Evangelio, porque es más noble que el que está del lado de la epístola. Se incensaba al primer sacerdote, este giraba, saludaba al segundo, entonces se incensaba al segundo, el segundo giraba, saludaba al tercero, se incensaba al tercero y así sucesivamente, y luego se pasaba al otro coro, el coro del lado de la epístola, y ahora no, se llega, se inciensa con 3 golpes para todos y listo.
Punto C. Solamente se incensará el altar en que se celebra la acción litúrgica. Es decir, no hay que incensar las reliquias, no hay que incensar las imágenes. Por ejemplo, si hay una imagen en el altar mayor o al costado del altar mayor, inmediatamente al costado de Santa Teresita, y la fiesta es de Santa Teresita, había que incensar o las reliquias o la imagen correspondiente. Plumazo. Punto D. Se omitirán los ósculos de la mano y los de los objetos que se dan o se reciben. Todo eso muestra la simplicidad de la mentalidad de nuestra época. Por supuesto que esa mentalidad de nuestra época se evidencia muy bien en política, por ejemplo, en la democracia. Pero lo han introducido democráticamente en la liturgia. Esa es la mentalidad de nuestra época. Pero ahora venimos al ordo de la misa, ordo mise. A partir del número 48, vean la cantidad de reformas. Dice así: mientras se reforma íntegramente el ordo de la misa, se observará desde ahora lo siguiente. Estos 4 años después de la bula del documento de Juan 23. Juan 23 ya tenía previsto perfectamente que el concilio iba a hacer esto, por su inspiración. Claro. Entonces, ¿qué vale esa reforma de hace 4 años atrás cuando ahora me dice se reformará íntegramente? Mientras se reforma íntegramente, ya vamos a hacer esto. Entonces, ahora insisto, para que vean, si yo hubiese tenido que celebrar la misa en el año 63, no es el mismo juicio, la misma visión, la misma perspectiva que si lo hubiese tenido que rezar en el 66. Son 3 años de diferencia y tengo 2 documentos distintos. Entonces, ojo. E insisto, para lo que van a escuchar ahora, Monseñor Lefebvre comenzó la fraternidad con estas rúbricas. Mientras se reforma íntegramente el ordo de la misa, se observará desde ahora lo siguiente. A. Las partes del propio que cantan o recitan la escola o el pueblo, el celebrante no las dice en privado. B. Las partes del ordinario las puede cantar o recitar el celebrante juntamente con el pueblo o con la escola. C. En las preces al pie del altar, al principio de la misa, se omite el Salmo 42. Y se omitirán todas las preces al pie del altar siempre que preceda inmediatamente otra acción litúrgica. Para los que no entendieron esto, vamos a traducirlo. Entonces, ese punto C dice que en las preces al pie del altar, las oraciones al pie del altar al comienzo de la misa, se omite el Salmo 42, Iudicame. Se omite directamente. Y se omitirán todas las preces al pie del altar siempre que preceda inmediatamente otra acción litúrgica. Eso ya había sido introducido, por ejemplo, en la ceremonia del Domingo de Ramos, en la reforma de la Semana Santa por Pío XII. Porque venía la procesión previa. Exactamente. En cambio, según las rúbricas anteriores, hasta Pío XII, sucediese lo que sucediese antes, siempre se rezaban las oraciones al pie del altar. Bien. En la misa solemne, punto D. En la misa solemne el subdiácono no sostiene la patena, sino que se deja sobre el altar. E. En las misas con canto, la oración secreta o sobre las ofrendas será cantada. En las demás se dirá en alta voz. ¿Por qué no le cambiaron el nombre? Preguntaría yo. Se llama oración secreta. Y dice, en la oración secreta se la dirá a alta voz. Cambiémosle el nombre. Claro, por lo menos. En la oración divulgada, Claro. en la oración que debe ser gritada desde los tejados, de ahora en más, no, pero en la oración secreta hay que decirla en alta voz. Parecería ser que le hizo una mujer esta reforma, hablando de los secretos de las mujeres que son incapaces de guardarlos. F. La doxología final del canon, desde las palabras per ipsum hasta per omnia secula seculorum, inclusive,
se cantará o se dirá en alta voz. Durante toda la doxología el celebrante sostiene un poco elevado el cáliz con la hostia, omitiendo las señales de la cruz, y hace genuflexión al final, solamente después que el pueblo haya respondido amén. A ver. Esta está buena. Sí, pero esta tiene mucho. Sí. Tiene mucha tela para cortar. Empecemos, para ver lo normal. Entonces, la doxología final del canon, per ipsum et cum ipsum et in ipso, que es lo que ustedes pueden observar desde su puesto de simples fieles o ayudantes de misa, si alguna vez han ayudado a misa, qué es lo que se hace tradicionalmente. Se bendicen las ofrendas, se hacen señales de la cruz sobre las... No, entonces el sacerdote descubre el cáliz. Se arrodilla. Hace una genuflexión. Cada vez que se descubre el cáliz o se va a cubrir el cáliz, antes y después se hace genuflexión. Sí. Entonces descubre el cáliz, hace una genuflexión, toma con sus dedos índice y pulgar la Santa Hostia y con ella va a hacer sobre el cáliz, de labio a labio del cáliz, desde la parte anterior a la parte posterior, de izquierda a derecha, 3 veces la señal de la cruz mientras va diciendo per ipsum et cum ipsum et in ipso. Y luego 2 señales de la cruz nuevamente desde el borde más cercano a él y hacia su pecho, otras 2 señales de la cruz sobre el corporal, completando esa doxología. En total 5 señales de la cruz que espiritualmente, místicamente, significan las 5 llagas de nuestro Señor. Entonces se suprimen esas 5 señales de la cruz, el sacerdote mantiene sobre el cáliz la sagrada forma y las dice en voz alta. Las dice en voz alta. Y solo al final va a ser la genuflexión después que el pueblo ha respondido amén. Esto nos va introduciendo de a poquito hacia suprimir la primera genuflexión después de la consagración del pan y del vino y solamente hacerla después de la elevación y del consentimiento de la asamblea. Que acá ya se está previendo. Se está previendo. Acá esa también hay una aceptación de la asamblea es lo que me va a dar a mí una presencia espiritual y no sustancial bajo las sagradas formas. G. En las misas rezadas, el pueblo puede recitar conjuntamente con el celebrante el Pater Noster en lengua vernácula. Y en las misas con canto puede asimismo cantarlo juntamente con el celebrante en latín e incluso, si así lo determinara la autoridad eclesiástica territorial, en lengua vernácula con melodías aprobadas por la misma autoridad. ¿Conocen una anticipación de esto? Una anticipación a esto, un ancestro de esta rúbrica. No. ¿No? A lo mejor la conozco, pero no. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué solían hacer en la vigilia pascual después de la bendición del agua y de la renovación de las promesas bautismales? Cuando asistieron a la vigilia pascual de la fraternidad. Recitaron el Padre Nuestro en voz alta con el sacerdote. No es el Padre Nuestro de la misa, pero recitaron el Padre Nuestro con el sacerdote. Si se acuerdan, y si el sacerdote, si el sacerdote lo hizo. Claro. Vigilia Pascual de Pío XII. En latín. No, en lengua vernácula. O en latín, pero normalmente es en lengua vernácula. Y la introducción es la misma. No me acuerdo ahora exactamente, pero habiendo terminado, que se hoy, habiendo hecho las reformas, bueno, recemos ahora la oración que nuestro Señor nos enseñó. Ahora bien, hay un término que realmente no busqué no sé si es una falta de ortografía o qué, sinceramente, no sé. El embolismo que sigue la oración, porque me suena mal, pero no lo busqué. El embolismo que siga la oración dominical se cantará o dirá en voz en alta voz. No sé qué es el embolismo, sinceramente. Ahora lo vamos a buscar. ¿Y qué sigue la oración dominical? El
O sea, termina el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y viene esa oración, ¿cómo es? Que en latín, bueno, ahora no lo tengo, se me escapa, pero viene una oración, o sea, pues termina la oración, el Padre Nuestro, y no nos permitas caer en la tentación, si líbranos mal, líbranos Domine, etcétera. Viene la oración líbranos. En la que el sacerdote limpia la patena, toma la patena y va a colocar la Santa Hostia sobre la patena, va a descubrir el cáliz y va a hacer la fracción de la Santa Hostia, depositando una partícula en el cáliz. Si es eso el embolismo, no sé, sinceramente no tuve tiempo de buscar. Acá tengo la definición del diccionario de la Real Academia, que no creo que esté relacionada con la liturgia, pero puede ayudarnos. El embolismo es la añadidura de ciertos días para igualar el año de una especie con el de otra, como el lunar y el civil con los solares. Es la añadidura, entonces, la añadidura de una partícula de la Santa Hostia al Santo Cáliz. Bien. Entonces, el embolismo, o sea, esa fracción de la Santa Hostia y el agregado, entonces, después de haber hecho 3 señales de la cruz, durante que dice per omnia secula seculorum pax Domini sit semper vobiscum, y deja caer esa partícula, es eso. Commixtio. Commixtio, exactamente. Se cantará en voz alta. Bien, punto I en la distribución. Que también se hace, ahora que recuerdo, en la Semana Santa. ¿Cierto? También. En la vigilia pascual. No sé si ustedes recuerdan. No, perdón, en la comunión se reza el Padre Nuestro y este embolismo, que sin conmicción, porque no hay cáliz, se hace también en la comunión de los fieles del Viernes Santo. El Viernes Santo. Padre Nuestro, todos juntos, y esta oración en voz alta. Punto I. En la distribución de la Sagrada Comunión se usará la fórmula Corpus Christi. Al pronunciar estas palabras, el celebrante sostendrá la hostia un poco elevada sobre el copón, mostrándola al que va a comulgar, quien responde amén, y después recibe la comunión del celebrante, el cual omite la señal de la cruz con la hostia. Bueno, acá se cambió todo, evidentemente. No dice que nos sirva para nuestra salvación eterna, sino que dice, este es el cuerpo de Cristo. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y el otro responde amén. Nada más. Y no hay señal de la cruz. Se omite la señal de la cruz que el sacerdote tiene que hacer con la Santa Hostia antes de depositarla en el copón, antes de depositarla en la lengua del comulgante. Ahora, ¿se dijo alguna vez cuáles son las causas por las cuales se llegan a estas determinaciones? No sé, yo no. O sea, ¿en algún lugar figura eso? No sé Hicimos si esto porque, qué sé yo, estábamos muy apurados, hay mucha gente ahora, claro, y hacer la señal de la cruz nos va a demorar 0,3 segundos, y entonces multiplíquenlo por 1000. Y... No sé, sinceramente no lo sé, pero vemos que hay omisiones graves. Bien. Sí, se omite primero la señal de la cruz, que es un signo especialísimo. En segundo lugar, el hecho de que esa comunión nos sirva para la salvación eterna. Es un poco el pasaje evangélico del que come y bebe mi cuerpo y mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Es un recordatorio ahí que se ha omitido. Se ha omitido. Más el amén de... que también ese responder amén es tiene del poco del tiene fin, su, claro. Aunque en la antigüedad se hacía, se respondía el amén ese. Claro, pero si se responde amén a la otra fórmula, que sirva para la vida eterna, entonces yo digo, sí, ojalá sea así, sí. Así sea. Pero por aquí eso, el cuerpo de Cristo puede hacer. Que así sea. Que no, sea no, así, no, que sea así, no. Ojalá. No, ese sentido no ese es el sentido, o sea, incluso en el breviario romano, durante la octava de Corpus Christi, que la han suprimido, entonces eso lo sé yo, que sigo la octava de Corpus Christi desde que soy su diácono, hay un sermón de San Agustín en el que dice, el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo y tú respondes amén, o sea que se ve que en época de San Agustín se hacía, pero bueno, para mí, o sea, yo no me escandalizo de que hayan mandado a hacer esto, como que si nunca se hubiese hecho. Lo que sí señalo es que por algo se dejó de hacer, se introdujo otra fórmula y ahora volvemos con el pretexto de la simplicidad de la modernidad, volvemos al pretexto de la simplicidad de la antigüedad y a un arqueologismo y le damos un plumazo a la tradición.
Estamos hablando de 1600 años, ¿no? Exactamente. Punto J. Se omite el último evangelio y se suprimen las preces leoninas. Entonces suprimimos las oraciones al pie del altar, el Salmo Judicame, suprimimos el último evangelio y suprimimos las oraciones leoninas, que por supuesto ya no tienen ninguna razón de ser porque el demonio está encadenado. Ajá. Y sí, O sea que ya cumplieron su objetivo. totalmente. Punto K. La misa con canto se puede celebrar con solo el diácono. No hace falta el subdiácono. Punto L. Si fuera menester, los obispos pueden celebrar la misa con canto al modo de los presbíteros. Bueno, y después vienen otras pequeñas modificaciones, lecturas y cantos interleccionales. Vamos rápido porque así ya terminamos. Punto 49. En las misas celebradas con el pueblo, las lecturas, la epístola y el evangelio se leerán o cantarán de cara al pueblo. Ahí viene ese... Ya empezamos. Bien. Punto 50. En las misas no solemnes celebradas con el pueblo, un lector idóneo o un acólito puede leer las lecciones y la epístola con los cantos interleccionales que el celebrante escuchará sentado. Acuérdense en la famosa foto en la misa de Juan Pablo II, él con un montón de obispos sentados y una mujer despechada leyendo la epístola. 52. Al leer o cantar las lecciones, la epístola, los cantos interleccionales y el evangelio se procede de esta manera. A. En la misa solemne, el celebrante escucha sentado las lecciones, la epístola y los cantos interleccionales. Escucha el evangelio desde su sede. B. Se comporta del mismo modo el celebrante en las misas cantadas o rezadas, cuando las lecciones, la epístola, los cantos interleccionales y el evangelio los canta o lee el ministro, de que se habló en el número 50. Entonces ahora aquí vemos cómo tuvo lugar la introducción de la lengua vernácula en algunas partes de la misa con asistencia de fieles. Omití los números, el grueso es eso. Bien. Tuvo lugar la introducción de la lengua vernácula. Pero vengamos ahora a dos detalles en cuanto al altar mayor y a la sede del celebrante que hacen referencia a lo que acabamos de leer sobre que el sacerdote tiene que estar sentado y demás. El altar mayor, punto 91. Conviene que el altar mayor se construya separado de la pared, de modo que se pueda girar fácilmente en torno a él y celebrar de cara al pueblo. Empezamos mal y ahí ya ahora se gira, se baila, se hace cualquier cosa alrededor del altar. Así que, bueno. La sede del celebrante y de los ministros, número 92. La sede para el celebrante y los ministros se colocará de tal forma que según la estructura de cada iglesia sea bien visible a los fieles y el celebrante aparezca realmente como el presidente de toda la comunidad de los fieles. Ahí se está diciendo que la realidad del celebrante es que es el presidente de la comunidad de los fieles y no el alter Christus. Y eso va a aparecer claramente después en la Institutio Generalis de la Nueva Misa en el año 70. Y todo esto, Monseñor Lefebvre lo aplicó. En Ecón era tradición, o sea, no hay nada escrito, pero yo llegué a Icón propiamente dicho, llegué en febrero del 80, y había, por tradición, de seminarista en seminarista, de sacerdote en sacerdote, o sea, que habría, por ejemplo, un Monseñor Tissy de Maleret sabe perfectamente qué es lo que hacían, porque es de los primeros, uno de los últimos que queda de aquellos primeros seminaristas. El padre Olanier también sabría, bueno, ya no está más en la fraternidad, pero sabría perfectamente qué es lo que se hacía en aquellos entonces. Pero es tradición en Ecón de que Monseñor había empezado con las rúbricas del 65. Bien. Los altares laterales, número 93. Los altares laterales serán pocos. Es más, en cuanto lo permita la estructura del edificio, es muy conveniente que se coloquen en capillas separadas de algún modo del cuerpo de la iglesia. Así que se lo saque de la iglesia. Con eso, entonces, tras que está permitido concelebrar, no tengo altares laterales o pocos o aislados, estoy favoreciendo la concelebración y estoy, en cierto modo, desanimando a la misa privada. Claro. La misa tiene sentido si hay fieles, si no, desaparecen directamente.
Punto 95. Se puede celebrar la misa de cara al pueblo, aunque encima del altar mayor esté el sagrario, en cuyo caso este será pequeño, pero apropiado. Genial. Apropiado. Magnífico, ¿no? Una obra estupenda. O sea, le damos la espalda a Dios mientras que esté en una casita chiquita. Ujú. Porque Pero el Dios que está ahí es chiquitito. Es chiquitito, Si claro. la casita es chiquita, Dios es chiquitito. Tiene que ser apropiado. ¿Apropiado a qué? Apropiado que se le vea la cara al celebrante. Ah. O sea, que lo tape. Y a No. partir de ahí vino la tintura. En algunos casos tiene que ser bien grande para taparlo, sí. Pero, insisto yo, ¿por qué puse esto antes de emitir mi juicio sobre la rúbrica de Juan 23? No sé si entienden por qué quise tratar estas rúbricas antes de emitir mi juicio sobre las de Juan 23. Porque a esta altura las de Juan 23 ya habían volado de un plumazo. Claro. Y porque es un puente. Y entonces ahora se ve claramente, cuando veamos las de Juan 23, vamos a ver que justamente son un puente, porque estas agregan un poquito más, pero no mucho más a las de Juan 23. Entonces ahí va a aparecer claramente el juicio que merecen las de Juan 23. Para aquellos que por ahí se han perdido en el tema, no estamos hablando, con todo esto que hemos dicho, todavía no llegamos a la misa nueva, ¿eh? No, ni mucho menos. No hemos llegado a la misa nueva. No. Y todas estas instrucciones que estamos leyendo son de Pablo VI ya. Sí. Bueno, es lo mismo que hicieron con el concilio. En definitiva, es el concilio un puente, una transición para lo que querían hacer. Entonces yo quiero resumir, me parece que queda claro, pero de todos modos quiero resumir, que en base a lo que establecimos ayer, si bien se podría haber modificado la bula de San Pío V, como San Pío X modificó la del breviario, sin embargo, esa modificación tendría que haber sido lícita, tendría que haber sido para el bien de la Iglesia, para el bien, para la gloria de Dios y para la santificación de los fieles. Tendría que haber sido un uso correcto de ese poder supremo. Con esto estamos viendo ya que ese uso no fue correcto. Es lo que vamos a llegar a ver mañana. Perfecto. Pero, insisto, no puedo utilizar argumentos indebidos. Tengo otros argumentos. Y no puedo utilizar argumentos indebidos. Porque me ridiculizo. Claro, exactamente. Me ridiculizo. Muy bien, estupendo. Y creo no haber Muy buen tema. Creo no haber mentido. Para los que dicen que miento. Bueno, eso ahí va a haber siempre de eso. Muchas gracias, padre. Será hasta mañana, si Dios quiere, aquí en Radio Cristiandad. Gracias, Luis Manzano. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo. Hoy publicaremos en nuestro blog esta segunda parte hasta donde hemos leído, de modo tal que lo puedan ir siguiendo. Pero también es muy importante que escuchen el audio, no solamente la lectura del texto, porque nosotros le vamos agregando cosas y en el mismo énfasis con el que se van leyendo las cosas y comentando. ¿Ya hay acceso al audio? No, todavía no. Todavía no. Esperamos el fin de semana. Muchas gracias a todos. Los esperamos, Dios mediante, aquí a las 10 de la mañana para la conclusión de este importantísimo tema sobre el misal de Juan 23. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.